Listo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al canal. Lo mejor está por llegar y sobre todo gracias a Dios nuestro Señor que nos permite compartir este momento, este espacio, este tiempo. Y gracias a todos y cada uno que han seguido o que siguen el canal y que de alguna manera han estado con nosotros en este taller Sanando las heridas emocionales con amor. Como saben, este taller tiene una duración de 10 meses. Empezamos en septiembre y termina en julio. Este taller lo hacemos a través de vía Zoom y de ahí mismo tenemos el compartir, tenemos todo lo de la terapia, hacemos el trabajo de sanación y únicamente queda grabada la parte técnica. Nosotros no, por seguridad, para hacer un espacio protegido, ya todo el trabajo de terapia, todo el trabajo de acompañamiento, eso ya se hace solamente con los alumnos que están en el taller. Quien esté interesado puede preguntar a través del canal, puede mandar algún mensaje o quien también esté interesado ahora en septiembre, pues vamos a volver a iniciar este taller y, y también pues quien esté interesado en algo de acompañamiento, que vea que esto, al escuchar estos cursos, al escuchar la parte teórica, pues también se dan cuenta que a lo mejor ciertas cosas necesita acompañamiento, pues no duden en pedir ayuda o alguna duda o algo que quieran compartir, pues con mucho cariño también a través de Gisela, a través del canal, podemos contestar, igual una servidora, lo que se necesite. Nosotros terminamos ya hace 2, 3 semanas, vimos todo el módulo de la parte del autoconocimiento. Entonces, vamos a iniciar ya con la parte final, que son las heridas emocionales. ¿Cuáles son estas heridas emocionales? ¿Cuáles son estas 5 heridas? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es que hay manera de trabajarlas, de transformarlas? Y claro que para los que estamos en el taller, pues ya se trabajará de forma personal cada una de las heridas y ejercicios concretos según también el rasgo de personalidad para poderlos trabajar. Pero el día de hoy quiero completar un poquito más. Hace 8 días nosotros veíamos cuáles son los pensamientos racionales y irracionales. Nosotros dimos 15 pensamientos irracionales, o utilizamos un autor que maneja 15 y de ahí cada uno de ustedes trabajó. Estos 15 pensamientos nos hablaba de que tienen 5 condiciones para que sean racionales y 5 condiciones para que sean irracionales. Pero vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo sería esta distorsión de la realidad? Porque se hace un mecanismo de defensa. La distorsión de la realidad es un mecanismo de defensa que nosotros aprendimos de niños, de adolescentes, cuando no teníamos los recursos emocionales, ni afectivos, ni psicológicos. Entonces a nosotros nos daba realmente una sensación pues de muy amenazante, nos sentíamos muy amenazados y para nuestro cerebro, para toda nuestra integridad, nuestra estructura humana, era mejor distorsionar la realidad. En ese momento lo que podemos decir es sí a todo como fue, era lo que podíamos hacer porque no teníamos las herramientas, insisto, ni emocionales, ni psicológicas, ni neuronógicas. Éramos demasiado pequeños para poder entender y la realidad poderla abrazar tal cual es. Hoy, a la edad de hoy, adultos conscientes, presentes, con nuevos recursos, nosotros ya tenemos toda la habilidad, todos los recursos para enfrentar esta realidad tal cual es. Si distorsionamos la realidad es porque se nos creó un mecanismo de defensa de niños, de adolescentes, no teníamos otra opción. A nosotros al distorsionar la realidad era lo que más nos convenía, era lo que nos hacía era lo que, no, lo que nos hacía sentir seguros, esta distorsión, pero hoy ya no lo necesito. Esto es lo más importante que tendremos que aprender hoy. Hoy, a mi vida adulta, con todos los recursos que Dios me ha dejado aprender hoy, recursos intelectuales, emocionales, espirituales, físicos, neurológicos, simplemente por la edad. A partir de los 18 años ya hay un crecimiento significativo en el hipotálamo, de los 18 a los 21, ya hay un cambio de la materia blanca a la materia gris en el cerebro y nosotros ya tendríamos que responder con la madurez, no la da la edad, pero sí la da nuestros comportamientos. Entonces si nosotros nos damos cuenta ahorita al escuchar esto, que seguimos distorsionando la realidad,
es porque es un mecanismo de defensa. Se nos quedó este mecanismo de defensa aprendido, hicimos caminos neurológicos aprendidos para distorsionar la realidad, porque en ese momento la realidad nos era muy amenazante y la realidad a lo mejor el día de hoy sigue siendo igual, muy amenazante, muy dolorosa, no nos gusta, nos gustaría que fuera diferente, pero hoy adultos conscientes, presentes, con nuevos recursos en todas las áreas de nuestra vida y con la gracia de Dios que solo nos basta, hoy la realidad no es necesario distorsionarla. Pero eso vamos a tener que hacer un gran camino y el día de hoy es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo nos puede ayudar a no distorsionar la realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar la realidad tal cual es y no distorsionarla? Entonces tenemos que tener claro que la distorsión es mecanismo de defensa. La distorsión no la voy a condenar, no la voy a juzgar, no la voy a decir, ay, qué mal, pero mira qué mal estoy, pero mira otra vez, entiendo que esa distorsión fue un mecanismo de defensa, mi cerebro lo aprendió. Mi cerebro hizo caminos neurológicos y aprendió a distorsionar la realidad porque ningún niño del mundo y ningún adolescente del mundo a esa edad, lo que vivimos, que quedó el trauma complejo, no era fácil. Entonces tuvimos que distorsionar la realidad para poder seguir viviendo, para poder seguir, para que la vida nos fuera un poco más ligera. Pero hoy la vida, así de dura como es, así de cruda como es, la realidad sea cual sea, hoy la gracia de Dios nos basta, hoy mi madurez emocional, psicológica y espiritual me es suficiente para darme cuenta con la toma de conciencia que estoy utilizando ese mismo mecanismo de defensa para distorsionar la realidad, pero que ya no lo necesito. Quien lo distorsiona es mi niña o mi adolescente herido. Quien lo distorsiona es el trauma complejo. Es mi cerebro reptiliano que al sentirse tan amenazado responde para defenderse la vida porque resulta que me siento no visto, me siento no amado, me siento humillado, me siento traicionado, me siento abandonado, me siento rechazado, sí, pero era el niño, era la niña con muy pocos recursos. Hoy, si me doy cuenta que mi niño interior vuelve a salir y se vuelve a sentir igual de amenazado, igual de abandonado, humillado, rechazado, hoy yo abrazo a mi niño interior, le doy dos vínculos, el vínculo del amor y el vínculo estructural. Hemos hablado mucho de estos dos vínculos, el del amor es yo te veo, yo te entiendo, te abrazo, te doy lo que necesitas, y el de la estructura es déjame responder a mí de adulto a la vida. No voy a permitir que un niño o una niña con la herida adolescente responda porque las consecuencias pues van a ser de un niño o de un adolescente herido, lastimado y por eso distorsiona la realidad. Vamos a avanzar un poquito más. Nosotros les habíamos dicho ya estas 5 condiciones de los pensamientos, ¿sí? Ya lo vimos la semana pasada, nada más un pequeño recordatorio. Habíamos visto que los pensamientos catastróficos, que de repente son los que más pueden inundar nuestra mente, los catastróficos o los polarizados, que es blanco y es negro. El polarizado blanco y negro es decir, a ver, no piensa como yo, no tiene mis mismas creencias, no tiene mis mismos valores, no es igual a mí, entonces todo es mal. O sea, no hay tonalidades de grises a entender al otro. No, si no piensa como yo, si no actúa como yo, si no tiene los mismos valores, principios, ideas, creencias, pensamientos es malo. Imagínense, pues cada quien tiene sus ideas, sus creencias, sus pensamientos, sus consecuencias, todo es diferente. Entonces, son estos pensamientos, ya vimos los 15, cada uno lo trabajó, ahorita los voy a volver a mencionar, pero lo importante de esto es nada más un pequeño recordatorio, es que los racionales, mis pensamientos, para no distorsionar la realidad, cualquiera que sea la distorsión, hoy de adulto me tengo que preguntar, ¿es lógico? ¿Es consistente con la realidad? No, o sea, son ideas y pretendo siempre tener que sea abierto, que, no, que sea flexible, porque si es inflexible, es irracional. Los racionales son lógicos, son consistentes con la realidad, son totalmente flexibles, me provocan emociones muy funcionales o a veces sí de displacer. Sí me pueden generar mucho displacer, pero ese displacer no me paraliza.
sigue siendo funcional, pero el displacer lo puedo soportar porque es característica humana. Ya hemos dicho mucho que una de las condiciones de la salud mental es poder aceptar la realidad tal cual es. De niño se distorsiona, la herida, el dolor, el trauma hace que distorsionemos. La primera pregunta que me tengo que hacer hoy es, ¿por qué distorsiona la realidad? ¿A qué le tengo miedo? Y hoy ya tengo todos los elementos, todas las habilidades de todas las áreas de mi vida para que ese miedo no me paralice, para que con todo y miedo, que es una emoción, y la emoción viene de la raíz de la tile, mover, remover, conmover, me hace moverme, con todo y esa emoción yo me voy a mover y voy a sacar el bien mayor porque yo alcanzo a entender si es lógico, si es consistente a la realidad, si es flexible, si me provoca emociones funcionales, aunque de displacer, pero por ser una característica humana que yo soy criatura, puedo soportar el displacer que me genera las decisiones del otro, las acciones del otro, la mentalidad del otro o todo lo que el otro decide y que no soy yo, y ayudar a conseguir objetivos. Mi objetivo es cumplir la voluntad de Dios, mi objetivo es vivir sereno, mi objetivo es no dañar mi salud, ni emocional, ni física, ni espiritual, yo sigo con mi objetivo. Esto es todos los pensamientos racionales, todo lo diferente a lo irracional, no lógico, no consistente a la realidad, totalmente inflexible, me provoca emociones muy disfuncionales, a pesar de que sean displacenteras, pero aparte disfuncionales, y no llego a mi objetivo. Ninguno de mis objetivos se cubre. Si tienen duda más en estos 15 pensamientos irracionales, por favor los invito a que vean eh, la, el en vivo de la semana pasada, ¿sí? Para que lo puedan ver. Nada más les recuerdo rápido estos 15 pensamientos irracionales de Albert Einstein, la del filtraje, permítanme porque me estoy tapando yo misma, la del filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, los deberías, el debo de o tengo que, el tener la razón y falacia de recompensa. En el anterior, en el de hace 8 días, de recompensa divina, pueden revisarlo y explico cada uno de ellos. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Este es un pequeño recordatorio. Entonces, ¿qué pasa cuando nos tocan la herida? Aquí ya vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué pasa cuando a mí me tocan la herida? En este momento, cuando a mí me tocan la herida, utilizo únicos recursos. Los recursos, yo empiezo a distorsionar la realidad porque al tocarme cualquiera de las 5 heridas que nosotros ya en el taller ya tenemos los cuestionarios y las manifestaciones, eso lo trabajamos ya directamente en el taller, pero a mí me tengo un solo recurso. El recurso es infantil, el recurso es del pasado, el recurso es poco, es 1 o 2 cuando mucho, y yo me vuelvo a citar, mi mente, mi corazón y toda mi estructura humana se vuelve a poner como esa niña o ese adolescente con muy pocos recursos emocionales, psicológicos, afectivos y neurológicos, porque me están volviendo a tocar la herida. Neurológicamente está comprobado que cuando a mí me tocan la herida, yo vuelvo a ponerme en ese mismo estado. Mi cerebro vuelve a soltar las mismas sustancias y genera ese mecanismo de defensa. Por eso es la distorsión de la realidad. Es un mecanismo de defensa que yo de niño o de adolescente fue mi único recurso. Ese mecanismo lo tengo que honrar, respetar y agradecer porque fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. A lo mejor gracias a ese mecanismo de defensa no me hice un matón, no me hice un delincuente, en fin, o cada quien su recurso, su mecanismo de defensa, sí a todo como fue. Como haya sido, yo ese mecanismo de defensa lo honro, lo respeto y le agradezco porque me hizo ser la persona que soy yo. Me hizo ser, crecer, aprender, equivocarme. Hay muchísimo aprendizaje en ese mecanismo de defensa. Y claro que ese mecanismo de defensa, la pregunta para hoy, poder aceptar la realidad tal cual es y no distorsionarla es, ¿a qué le tengo miedo? Y otra pregunta, si no tuviera miedo, ¿qué haría?
porque el miedo de todos modos, o sea, no le tengamos miedo al miedo, al contrario, el miedo es un bien mayor. Gracias al miedo, el miedo nos sirve para salvar nuestra vida y con todo y miedo yo me voy a mover, no me tengo que esperar a no tener miedo. Pero bueno, si me sirve decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Y de todos modos, si yo tengo miedo, con todo y el miedo, yo voy a caminar porque el miedo no está en mi contra, el miedo está a mi favor. El miedo no puede estar ni arriba de mi cabeza porque entonces me paraliza, ni en mis pies porque no le haría caso y sirve para defender mi vida. Aquí en el hombro, como un buen compañero que me dice, cuidado, ten cuidado, aquí está bien, aquí, o sea, es un sistema preventivo, el miedo me prevé de muchas cosas, entonces yo el miedo, cualquiera de las cosas que me funcionen según mi rasgo de personalidad, para los que son 6, el miedo los hace paralizarse, los hace no moverse, todos los demás rasgos, por lo general, miedo lo podemos abrazar y podemos salir adelante con todo y él. No se nos va a quitar. Y para los que son 6, ya en los que tenemos en el grupo en la terapia, ya lo trabajaremos de forma concreta si es que el miedo todavía los paraliza mucho. Si tienen este rasgo de personalidad de los que son tipo 6, que es el leal, el que vino a ser muy estrategia, que ve dónde está el granito negro en el arroz, que es demasiado analítico, hace muchas estrategias, pero por miedo a fallar, por miedo a equivocarse, ese miedo a veces lo paraliza. Y y obviamente los pensamientos catastróficos. Si esta mente de tener que es lo peor que nos puede pasar, aquí esta pregunta, nos hacemos las 5 preguntas básicas. ¿Es racional? ¿Es irracional? ¿Es congruente con la realidad? ¿Es totalmente, estoy siendo flexible o inflexible? ¿Me genera sentimientos funcionales o disfuncionales, pero el displacer lo puedo abrazar? ¿Cubre mis objetivos? Y si es pensamiento estos catastróficos, yo me pregunto qué es lo peor que puede pasar. Y si es lo peor que puede pasar, realmente adulto, hoy, a mi edad adulta, consciente, presente, adulto, con la gracia de Dios y mis creencias, mis valores y mis principios éticos, ¿realmente es lo peor que puede pasar? Esa es la pregunta que me hago. Bajo mis creencias, bajo mis valores, bajo mis principios éticos, ¿eso es lo peor que me puede pasar? Y ya como adulto, con esas creencias, valores y principios éticos, y como adulto con todos los nuevos recursos, me contesto esta pregunta si realmente es lo peor que me pudiera pasar. Vamos a continuar y a ver, aquí vamos. Yo les dije algunos pensamientos, pero aquí voy a utilizar unas cositas más que tienen que ver con lo que me hace distorsionar la realidad. Ya vimos la visión de túnel, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, aquí agrego unas otras cuantas, que te pones esto, que te cierra los ojos y que nada más ves una sola cosa y por un detalle negativo o de displacer que te pasó en el día, todos los positivos los anulas, lo blanco y lo negro ya dijimos que es lo polarizado, tiene que pensar como yo, tiene que tener mis mismas creencias, mis mismos valores, mis mismos principios éticos, todo tiene que monar conmigo, si no entonces es mal. O es bueno o es malo según lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo he vivido. Todo, nunca, siempre, estas palabras también nos distorsionan la realidad. Todo está mal, nunca me ven, nunca me invitan, siempre me minimizan, siempre me ven mal, siempre me critican. Lo que habíamos dicho también, el incompleto y tú completas, o sea, el que la persona lo que dice, lo que piensa, lo que hace, al momento yo lo completo con mi interpretación, ¿sí? Esta es una manera de decir, yo voy metiendo en la narrativa de la persona, me dice una palabra y yo completo con mi idea. Me dice otras 2 frases o una frase y yo completo con mi distorsión, con mi creencia, con mi herida, con mi miedo, con mi trauma, con mi mecanismo de defensa. El no me lo merezco, ¿cuál es el resultado? Siempre el resultado, estar distorsionando el resultado. Sí, el resultado difícilmente lo abrazo como es porque me es amenazante. El resultado no, la realidad la rechazo. La realidad la distorsiono, dijimos, porque es mecanismo de defensa,
todo lo tomo personal, ya les dije que es lo peor que puedo pasar como pregunta, y vamos viendo qué cosas también yo puedo hacer en esto de distorsionar la realidad. Yo puedo exagerar. ¿Por qué la flecita está hacia arriba? Porque una manera de distorsionar la realidad es que lo que pasa, yo lo filtro, sobre todo aquí los números, el rasgo de personalidad tipo 4, el demasiado sensible, el hipersensible, el tipo 2, el que vino al mundo a dar el amor, es hipersensible, el 2, el 4 tiende a exagerar la realidad, el 1 a lo mejor también porque quiere todo bien hecho, lo quiere todo a tiempo y a forma, y cuando no es a tiempo y a forma, entonces todo está mal, todo está mal. Entonces tiendo a exagerar lo que sucede, distorsiono la realidad por mi herida, por mi rasgo de personalidad, y lo puedo exagerar o lo minimizo. El minimizo, pues ya es un rasgo de personalidad, a lo mejor tipo 7. El 6 también, el leal, también puede exagerar. El 7, el que vino al mundo a dar la alegría y no le gusta el sufrimiento, lo puede minimizar. Un 3, el líder, pero desde la sombra, de que todo se vale, con tal de lograr metas, con tal de lograr objetivos, pues minimiza todo, es que no te dice gran cosa, es que para qué exageras, todo lo puede minimizar, ¿sí? O sea, lo que sienten los demás lo pueden minimizar. Esto ni fue tan importante, no era una persona importante o no era un trabajo tan importante, pues todo lo minimiza, pero para distorsionar la realidad porque él es muy amenazante. Hablamos también del pensamiento mágico, el creer que el pensamiento mágico es, a ver, tengo este pensamiento mágico, es pegado a la expectativa, ¿sí? Es que va a cambiar, es que me va a decir, es que me va a ayudar, es que cuando llegue va a pasar. Sí tiene mucho que ver que yo el que yo lo vea de una manera positiva, hago que también la otra persona genere estas neuronas espejo. Esto es diferente al pensamiento mágico. Una cosa son las neuronas de espejo, que cuando yo genero un ambiente agradable, genero un ambiente, es más, yo llego desde antes con la idea de que el ambiente va a estar sano, va a estar nutricio, voy a generar un buen ambiente amable, de paz. Estas son las neuronas espejo. Y por consecuencia, el otro puede reflejar también a mi espejo. Si yo llego de malas, enojado, esto es diferente. Es diferente al pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el creer que como por obra de magia la persona va a ser muy diferente a lo que ha sido siempre, que va a cambiar su manera de pensar, sus consecuencias, sus pensamientos, sus comportamientos, sus conductas, sus ideas, sus consecuencias. No, la persona lo hará y lo decidirá en el momento que él quiera, como él quiera, y si es que quiere, puede y sabe habilitarse. Tendrá que cumplir las condiciones, pero si no, no depende de nosotros, que es muy diferente a las neuronas espejo, que sí puedes tener situaciones muy diferentes, ¿no? Vamos al creer en el azar, eso también es totalmente que como pase y ahora sí pasa y dejas todo así como el azar, también va pegado mucho a este pensamiento de distorsión de la realidad. Permítanme ver el 11 que yo les pongo. Todos son machos, todos se burlan de mí, el todos, el nunca, el siempre, el todo. La negociación con Dios, que a veces creemos como si Dios estuviera mm, todo el tiempo a lo que nosotros necesitamos en cuanto a negociar, ¿no? En cuanto a decir, a ver, rezo tantos rosarios no porque no recemos, no porque la fuerza de la oración no sirva, no estoy diciendo nada de eso, sino esta negociación de que yo hago o creo hacer una negociación con Dios, y si las cosas no salen como yo lo estoy pensando, como yo lo estoy idealizando, entonces creer que Dios no me escucha, porque resulta que yo hago estas negociaciones con Él cuando se me olvida que Dios nos da tres facultades superiores: inteligencia, libertad y voluntad. Y bajo la libertad, el libre albedrío del otro van a ser las consecuencias. No es lo que yo negocié con Dios, porque es más, yo hago negociaciones, pero no por mí, hago negociaciones hasta por el otro.
Sí, o sea, yo trato, y es que si tú lo cambias, es que sí, oremos, oremos y tenemos la vida de los santos y seguiremos orando por ellos. Pero esto es diferente el querer negociar a que salgan las cosas como yo quiero y como a mí me va a quitar el displacer. Es que esto es aquí lo que no es genuino, lo que ni siquiera es la motivación clara del corazón. Lo más genuino y lo más honesto es yo siempre querer el bien de la persona, pero la persona Dios no va a ir en contra de la propia libertad. Dios nos dio libertad y no va a ir en contra de la libertad del ser humano. Dios todo lo puede, pero lo puede en el amor. El que es todo poder, el todopoderoso, todo lo puede por el amor y no a la fuerza. No somos sus títeres para estarnos manipulando y moviendo según lo que nosotros queremos negociar, porque resulta que a nosotros nos duele. Nos causa mucho displacer las consecuencias, los pensamientos, las conductas del otro, pero es el otro el que está decidiendo eso con su libertad. Esto es muy diferente y por eso lo pongo en la parte de distorsionar la realidad. Este, el sin nada, o sea, me quedo sin nada, nada va a estar bien, nada, todo tiene que ver con este pensamiento catastrófico. Hemos hablado también del yo autoridad, el yo padre, el tener esta mirada de autoridad, el que siento una mirada sobre de mí que me ordena, que me condena, esto me hace magnificar o minimizar. Yo tengo una mirada todo el tiempo que me juzga, que me dice que estoy mal, que me dice que no voy a poder, que soy feo, que soy tonto, que soy gordo. O sea, una mirada de autoridad que a veces se la pongo al mismo Dios, que Dios es del amor, pero le puedo poner una mirada de autoridad ya sea a la iglesia, al mismo Dios, a mis padres, a maestros, a cualquier rasgo de autoridad, le pongo esta mirada que a mí me aniquila, ¿sí? Que es una mirada de autoridad como de yo padre, pero un padre que me amenaza, que me ataca, que me castiga, que está esperando en qué momento yo me voy a equivocar para irse de mí sobre un juicio. Esto hace totalmente una distorsión de la realidad. Y otra de las cosas que también menciono aquí es la conversión, el atascarse o el hacerse víctima, ¿sí? La conversión sí es evangélica y sí tendríamos que verla, pero no desde la parte como mágica, ¿sí? Como que Dios me va a hacer el milagro cuando esta conversión tiene un proceso. La conversión es única, no es transferible, no es para el, no la puedo hacer yo por el otro es el que la tiene que hacer. Pero yo en mi distorsión creo que yo soy el que puedo hacer que el otro se convierta o también que me pueda yo atascar, que en vez de ser la virtud hago el vicio y todo hago un círculo vicioso o me hago la víctima, ¿sí? Yo me puedo hacer la víctima, todos estos son pensamientos irracionales de distorsión y voy a mencionar un poquito cómo es que se maneja para que sea fértil o sea infértil. Si yo manejo todas estas condiciones de exagerar, minimizar, pensamientos mágicos, los 15 que ya habíamos hablado de los pensamientos que son de la distorsión de la realidad y son totalmente irracionales, y me hacen ya dijimos, por el mecanismo de defensa y distorsiona la realidad, vamos a llegar a este punto. Este es el que ahorita desde la parte espiritual más me tendría yo que enfocar. A ver, dice, son los únicos recursos, todo lo espero de fuera y que me lo dé o que me lo den los demás. Esto sucede cuando yo son los únicos recursos que tengo, todo espero de fuera y que me lo den los demás, es un vacío fértil. Cuando yo hago que mi cerebro tenga mecanismos de defensa diferentes, porque esto sucede, yo me doy cuenta que mi distorsión de la realidad es porque me siento muy amenazado, vuelvo a ponerme en ese mismo estado de niño cuando no tenía los recursos. Si yo me quedo con el vacío infértil es porque espero que que me vean, que me atiendan, que me den, que me ayuden, todo tiene que ver del otro. Entonces yo sigo como niño, tú por ti, o sea, yo como tú, mamá, me enfermo, yo como tú, esposo, si estás triste, estoy triste. Ahí se maneja todo el yo como tú, yo como tú, yo como tú.
O sea, yo como tú me daño, yo como tú me enfermo, yo como tú si golpeas, golpeo, yo como tú la codependencia emocional. Esto es un vacío totalmente infértil. Esto lo hace desde el niño herido, desde la herida, desde la distorsión de la realidad, nos podemos quedar en este vacío infértil. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer fértil? ¿Cómo voy a ayudar que toda esta distorsión con la madurez, con la gracia de Dios que me basta, con los recursos que tengo hoy, lo puedo hacer fértil? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí estoy yo, entro a este gran vacío que los grandes santos le llaman la noche oscura. Los grandes santos le llaman el vacío del alma, la noche oscura, este gran vacío para que sea totalmente fértil, es que todo el proceso que yo voy a hacer son como unas semillas que van a tener, que van a crecer, ¿sí? Que están en proceso. Yo tengo mis recursos internos, tengo un sentido profundo del sufrimiento con serenidad. No es que no sufra, el caer en el vacío va a ser un sufrimiento. El mismo Jesús de Nazaret en el huerto, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre, él sintió angustia de muerte. Él sintió una angustia que lo hizo hasta sudar sangre. No podemos quitar esta realidad de nuestra condición humana, nuestro ser criatura. Yo voy a caer en este gran vacío porque mi cerebro va a hacer nuevas conexiones neurológicas. Si yo sigo con mis mismos recursos, que yo todo me lo den de afuera, que yo siga esperando hasta que el otro cambie, hasta que el otro entienda, hasta que el otro haga, hasta que el otro y a mí me sigue quitando la serenidad. No estoy hablando, el sufrimiento siempre va a estar, pero que a mí me quite la paz, el shalom, que me quite la seguridad que viene de Dios, entonces sigo utilizando esta vacío infértil y sigo utilizando mi mismo recurso y mi mecanismo de defensa infantil. Y totalmente estoy sacando a Dios de mi vida. Cuando yo tengo a Dios en mi vida, cuando tengo la gracia de Dios que me basta, cuando lo hago desde la madurez, utilizo mis recursos internos y todos los externos que también tenga, todos los internos, sí, todas las cualidades, los dones, los talentos, todo lo que Dios me ha dado, todos los externos, mi grupo de oración, mis amigos, mis clases, todos mis cursos, todo lo que yo hago interno y externo, que es gracias a la gracia de Dios, tengo un sentido profundo, tengo un anhelo en el corazón, yo tengo anhelos profundos en el corazón que me hacen ser mejor persona, que me hacen llegar a mis creencias, a mis ideales, a mis valores profundos, a mis principios éticos, estos grandes anhelos del corazón, pero aquí va a ir con sufrimiento. ¿Por qué es el sufrimiento? Porque el cerebro va a preferir irse a lo conocido, a esa zona de confort, a lo conocido, aunque sea tóxico el resultado. Este es lo gran importante del vacío. Yo voy a entender, así como dicen los santos, que me pongo en la noche oscura, es que porque hacer nuevas conexiones neurológicas, el yo ahora enseñarle a mi cerebro que no distorsione la realidad, que no la minimice, que no le exagere, que no le quite, que no le ponga, que no le complete, que no tenga pensamiento catastrófico, que sea real, así sea muy dolorosa, yo mi cerebro lo voy a obligar a hacer nuevos mecanismos neurológicos, otra carretera neurológica. Pero eso el cerebro le da mucha inseguridad. Eso el cerebro va a querer otra vez regresar a lo conocido porque el cerebro es muy ahorrador. El cerebro va a querer regresar a lo conocido aunque sea tóxico, aunque no sea sano y aunque no sea nutricio. Por eso se le llama vacío fértil, porque ahora yo estoy convencido, tiene un valor para mí, yo sé qué significa estar en el vacío fértil, entiendo el por qué y el para qué. Por eso hablo que tiene un sentido profundo. Si yo no le encuentro un valor y un sentido profundo, no me podré echar un clavado a la noche oscura, al gran vacío y me quedaré arriba en el vacío infértil esperando que todos me. El sentido profundo me hace entender que yo voy a sufrir, que estoy haciendo nuevas conexiones neurológicas, pero Dios me va a dar la paz y la serenidad. No se me va a quitar la paz y la serenidad.
la serenidad y la paz profunda, vienen semillas que me van a dar, que son estos nuevos frutos que yo voy a crear, no los tengo. Y entonces utilizo mi inteligencia, mi voluntad y mi libertad. Facultades superiores del ser humano, inteligencia, libertad y voluntad. Cuando uno toma la decisión de entrar al vacío fértil, es el tiempo de Dios, es el kairos, es la gracia divina. Si yo, en el momento que yo tengo todas las personas en terapia y me dicen, es que de verdad no puedo, digo, bendito sea Dios, ya se pudo todo, porque el que crea que lo va a hacer con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, no somos nosotros, es Dios en nosotros, es el Espíritu de Dios, es el único que va a poder, el que todo lo puede nosotros. Mientras nos creamos nosotros que estamos en la rayita de la soberbia, ser humildad, y que es que yo voy a poder, es que yo voy a poder, digo, no quito la inteligencia, la libertad y la voluntad, pero todo es gracia de Dios. En el momento que tocamos fondo y decimos, no puedo más, de verdad yo ya hice todo, es porque nos falta la gracia, nos falta lo más importante, agarrarnos de él. Entonces, con la inteligencia y inteligencia espiritual, por así decirlo, con la inteligencia espiritual, con la voluntad y con la libertad de los hijos de Dios, de dejarnos guiar por el buen espíritu, es el momento de gracia. Es el kairos, yo hago y cambio todas mis conductas. Aquí las semillas son de ahora de conductas adecuadas desde el adulto, porque el niño, el adolescente, los mecanismos de defensa que hacen distorsión de la realidad son del pasado, del niño, de la herida. Hoy son del adulto consciente presente. No se va a quitar el sufrimiento. El sufrimiento es característica de ser criatura. No somos dioses. Como criaturas nos va a doler y nos va a doler mucho. El mismo Jesús de Nazaret sudó sangre. Le doló tanto que sudó sangre de esa realidad. Se sintió abandonado, humillado. Dios se le perdió. El padre, el que amaba en ese momento, ya no lo sentía. Pero el momento que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y confía plenamente en Dios, en la gracia, se vuelve a levantar con la dignidad de hijo de Dios y carga la cruz. Y duró 3 días, y después es la resurrección en lo cual creemos, existimos y somos. Somos y creemos en Cristo Jesús que resucitó. Pero la cruz, el dolor, la herida, cualquiera de nuestras heridas ahí están. No se quitaron. La cruz sucedió. No es un evento, es un hecho real y es un hecho histórico. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. El sufrimiento o la herida, lo que nos causó, está ahí. Nosotros somos los únicos que con la gracia de Dios podemos verlo diferente. El kairos, la gracia divina, lo podemos ver diferente. Pero claro que para esto tenemos que utilizar todos nuestros recursos de adulto consciente, presente, para no distorsionar la realidad. Yo los invito a los que no vieron la clase pasada, que se echen un clavado a la grabación para que podamos entender los 15 pensamientos racionales e irracionales y cuáles son los que yo más manejo y que podamos cerrar esta parte de decir, yo quiero vivir en el vacío fértil o quiero vivir en el vacío infértil. Mientras infértil depende de los demás. Yo sigo dependiendo de los demás hasta que me amen, hasta que me vean, hasta que me acepten, hasta que todo es de fuera, como los niños, porque ese es el mecanismo de defensa que utilizamos y eso se honra, se respeta y se agradece porque fue lo único que pudimos hacer de niños o de adolescentes o de muy jóvenes y gracias a eso se aprendió demasiado. Pero hoy tengo otros recursos desde adulto, consciente, presente. Hoy con mi inteligencia, mi voluntad y mi libertad, con conductas de adulto, yo puedo vivir el vacío. Y este gran vacío, la diferencia es que sea fértil porque tiene un valor para mí. Encuentro el valor y solamente es con la gracia de Dios. Bueno, con esto completo la parte de los pensamientos irracionales y sí era importante poder aterrizar esta distorsión de la realidad que hicimos, que se quedó como un mecanismo de defensa, pero que hoy, desde la gracia de Dios, con la toma de conciencia
y entrar al vacío, a la noche oscura que hablan los grandes santos, yo puedo hacer que este sufrimiento, este displacer que me va a generar, sea totalmente fértil porque solo la gracia de Dios lo hace. Bueno, pues hasta aquí yo dejo la parte de la grabación. Yo me quedo trabajando con el grupo que están en el taller de Sanando las Heridas Emocionales, porque ya vamos a trabajar toda la parte de los cuestionarios, de las herramientas, de los cuestionarios de cada una de las heridas y cómo son estas manifestaciones de las heridas por la infancia. Y ya nosotros seguiremos después la parte teórica en el canal. Muchísimas gracias. Dios nos bendice. Muchas gracias, Graciela.